dar lectura. A ver qué busco mi bosquejito. Vamos a la palabra de Dios. Yo quisiera compartirles algo que ha sido para mí, para mi vida, un parteaguas en lo que es mi vida. Y creo que Dios te puede bendecir a ti de una forma extraordinaria. Y yo quisiera empezar, vamos a Juan 4:13. A mí este es uno de los pasajes que me encantan estos pasajes de la vida de Jesús. Es uno de los que más ha impactado en mi vida. Y vamos a dar lectura a Juan 4:13. Vamos a leer del 13 al 24, por favor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Ok, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, mas el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Esta conversación es muy importante porque es Jesús, el Hijo de Dios, el que va a un encuentro, va a un lugar y se encuentra con una mujer, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que de chiripa, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros podemos decir que fue de chiripa este encuentro, pero sabemos que no hay casualidades, ni es de chiripada lo que nos pasa, lo que sucede. No sé cómo fue tu encuentro con Jesús, en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancia fue el encuentro que tú tuviste con Jesús. Puedes recordar ahí en este momento cómo fue tu encuentro con Jesús. O a lo mejor no lo has tenido, ¿verdad? Pero todos hemos tenido un encuentro con Jesús. Espero que todos hayamos tenido un encuentro con Jesús. La mujer samaritana llegó a un lugar, estaba sacando agua, estaba supliendo una necesidad de ella, ¿verdad? Y de repente llega Jesús a su vida, llega Jesús y hay un encuentro y hay un diálogo, hay una charla entre Jesús y esta mujer, ¿verdad? Llega el momento y Jesús le hace una serie de preguntas a la mujer. Entonces, llega y le hace una serie de preguntas a la mujer y le dice, toca su punto débil de la mujer. ¿Cuál fue su punto débil de la mujer? Que ha tenido 5 maridos.
Bueno, primero ya fue por una necesidad, pero realmente esa no era la necesidad que la mujer tenía. La mujer fue por agua, pero había una necesidad más grande en su vida, ¿verdad? Jesús le dice, yo soy el agua que tú puedes beber y que jamás vas a tener sed jamás en tu vida. Jesús le habla de esto, le dice, yo soy esa agua. Yo soy de esa agua de la que vas a ser saciada y jamás vas a tener sed. Entonces Jesús le dice a la mujer que ve por tu marido. Entonces la mujer dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, entonces en total, ¿cuántos son? 5 y 1, 6, ¿verdad? 6 maridos. Los eruditos, los que han estudiado acerca de este pasaje, dan a la conclusión que era tanta su necesidad de esta mujer y tanta ¿cómo se dice? Su necesidad de sentirse amada, de sentirse querida, de sentirse protegida, que llegaba el momento donde se encontraba con un hombre y se relacionaba con este hombre y era saciada momentáneamente su vida, pero llegaba el momento donde se acababa y empezar nuevamente. Esta mujer no era saciada, no era feliz, no era completa, no había plenitud en su vida. Los que han estudiado este pasaje narran de esta manera la vida de la mujer samaritana, andar con uno, con otro. El caso es que decidía iniciar, terminaba y volver a iniciar otra relación y no funcionaba. Luego uno, luego otro, después de ser rechazada, y ahora estaba con otro que ni siquiera era su esposo. O sea, esta mujer había una necesidad más grande que el simplemente tomar agua, ¿verdad? Había una necesidad en su vida, había una soledad en su vida, en su corazón, había una sequedad en su ser, ¿verdad? Entonces esta mujer tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le toca el punto débil, le toca su corazón, la lleva al lugar de realmente donde había necesidad en su vida. Pero me encanta esta conversación porque en pocas palabras esta mujer simboliza la humanidad. Esta mujer simboliza a ti y a mí, personas en búsqueda de algo con la capacidad de llenarnos, personas en la búsqueda de algo que puede darnos vida o plenitud, personas comunes y corrientes buscando aquello que nos puede dar vida. No sé cuánto tiempo pasaste buscando en un momento así como la mujer samaritana. Yo me acuerdo, antes de tener ese encuentro personal con Jesús, mi vida era muy similar a la mujer samaritana. Yo quería llenar ese vacío de mi corazón, quería ser saciado mi vida con un estilo de vida el cual yo tenía en aquel tiempo. Un estilo de vida donde había vicios, había soledad que lo quería llenar igual con mujeres. Había momentos en mi vida donde yo me sentía a veces y me identificaba con una canción de Julio Iglesias en aquel tiempo, ¿no? Hay una canción de Julio Iglesias que dice, me encuentro rodeado entre amigos, pero amanece y me encuentro solo, y solamente soy eso, un hombre solo. Y así yo me encontraba en mi vida. Tenía familia, sí, pero yo era un hombre solo, era un hombre vacío de mi corazón. Llenaba esos momentos de mi vida, esos pequeños instantes de mi vida que yo quería llenar mi corazón con amigos, rodeado de amigos. De repente yo me encontraba rodeado de muchos amigos, me encontraba rodeado en lugares festejando, celebrando, pero llegaba a mi casa, me dormía y despertaba, abría los ojos y estaba vacío, estaba solo nuevamente. Así era mi vida. No sé cómo era tu vida antes de que encontraras a Jesús. O a lo mejor sigues igual en la búsqueda, ¿verdad? Porque esta mujer
nos representa a ti y a mí. En algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, nos podemos identificar claramente con esta mujer. ¿Cómo era nuestra vida antes de tener ese encuentro con Jesús? ¿Cuáles fueron los puntos claves donde Jesús tocó tu corazón? Porque a mí de repente llegó una persona y me habló de Cristo y tocó esos puntos débiles, esos puntos en mi vida donde yo me quería satisfacer de muchas cosas y llenar ese vacío en mi corazón. Y cuando esta persona viene y me dice, es que lo único que tú necesitas es a Jesucristo en tu corazón. Has querido llenar ese vacío con tantas cosas, pero lo único que te estás haciendo es te estás lastimando, te estás dañando, y lo único que necesitas es a Jesús. Y yo me acuerdo ese día, yo trabajaba en un banco, en aquel entonces era el Banco Serfín, y yo me acuerdo que estaba yo arreglando un equipo de una copiadora, unas copiadorzotas grandototas, ¿verdad? Entonces estaba yo ahí arreglando, llegó un amigo el que nos surtía los toners, y llegó y ya estaba ahí, y no sé cómo me miraría, ¿verdad? A lo mejor era un lunes y andaba yo bien y empezó a platicar conmigo, ¿no? Y yo me acuerdo así por eso digo que es uno de los pasajes que me encantan, este pasaje de la mujer samaritana, porque yo me acuerdo del momento donde yo tuve ese encuentro personal con Jesucristo, y yo me acuerdo de ese momento. Yo no estaba sacando agua del pozo, pero estaba ahí arreglando algo, y en mi corazón y mi mente estaba vuelto loco ahí. Había una necesidad grande. Y cuando esta persona me habla, como si él supiera lo que me estaba pasando. De hecho, Dios lo llevó a esta persona a este lugar. Siempre iba a otra persona, y de repente llega esta persona que yo ni conocía y me empieza a hablar de Jesús. Entonces yo abro mi corazón y le empiezo a decir etapas de mi vida, ¿no? Y luego me dice, es que lo único que necesitas es a Jesús en tu corazón. No vives una vida plena porque no tienes a Jesús. Y Jesús vino para perdonarte, para llevarte a la presencia de Dios. Sí, me habló del Evangelio, pero también me dijo, es que el Señor también vino para darnos una vida plena, una vida en abundancia para nuestras vidas. Y que sí es cierto, yo necesito de este Jesús. A mí me habían hablado de religión, no me había funcionado. Yo desde bien chavillo, yo me iba al oratorio salesiano, y agarraba mi baloncito de básquetbol y me iba a jugar básquetbol, y ahí convivía con los salesianos. Entonces ellos me empezaron a hablar y me empezaron a mostrar historias, vidas de los santos, pero nunca me hablaron de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo. Entonces yo tenía la imagen de un Jesucristo histórico, pero no de ese Jesucristo real, de ese Jesucristo que se manifiesta en nuestra vida y puede transformar vidas y cambiar vidas. Entonces cuando esta persona me habla de Jesucristo, yo me relaciono con la mujer samaritana. Entonces yo cuando leo este pasaje, estudio este pasaje, no es otra cosa más que trayendo ese momento de mi vida nuevamente al presente, para que no se me olvide de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me rescató. Porque a veces ya conocemos de Dios y volvemos nuevamente a querer ser saciados nuevamente con cosas que ya no están para nosotros. Nosotros tenemos que saciarnos todos los días con Jesús. Entonces es importante esta historia, me encanta. Pero me encanta que esta conversación termine en algo muy importante. Fíjate, Jesús en el siguiente pasaje, en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús se presenta con la mujer samaritana. Tienen un encuentro, pero la mujer no sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? No tenía esa revelación todavía con quién estaba hablando. Le pareció interesante, le pareció importante el decir, oye, tú me vas a dar de esa agua y ya jamás voy a tener sed. Oye, tú me estás hablando de que tengo 5 maridos. ¿Cómo lo sabes? La mujer se había quedado así como extraña, ¿no?
así como que, ¿cómo sabes de mi vida? ¿Quién te dijo de mi vida, no? Yo imagino que todo esto pasó por la cabeza de la mujer samaritana, así como todo esto pasó en mi mente cuando esta persona me estaba hablando de Jesús y yo decía, ¿cómo sabe de mi vida, verdad? Yo volteé a ver a uno de mis amigos y chismoso, vamos a ver. Y entonces, y esta mujer se queda así asombrada, ¿no? Se queda extraña. Y la respuesta de la mujer le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ya se las estaba declarando, pero no lo entendía. Entonces Jesús se le presenta y le dice, yo soy el que habla contigo. Y a mí me encanta este pasaje porque en el 24 está casi concluyendo la plática de Jesús antes de que Él se le presente como yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el hombre que están esperando para que les revele todas esas cosas. Ya te las estoy revelando y no has entendido, no has captado, ¿verdad? Entonces a mí me encanta cómo Jesús está terminando la conversación antes de Él presentarse como el Mesías, como Él es el que estaban esperando, el enviado, y termina con el tema de la adoración, ¿verdad? Y yo hoy les voy a hablar de este tema importante, ¿verdad? De la adoración. Porque es importante, primeramente, o sea, para adorar a Dios tenemos primero que conocerle. Nosotros no vamos a adorar a alguien que no conocemos, ¿verdad? Y la adoración solamente se le da a aquel a quien tú y yo consideramos Dios, a quien consideramos una deidad. La adoración solamente se le puede dar a alguien que tú tienes como Dios. La adoración no es para nadie. Podrás darle admiración al hombre, podrás brindarle respeto, honor, pero jamás adoración. La adoración solamente es para Dios. Pero para adorarle tienes que conocerle. Fíjate, Jesús le habla de la adoración, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Qué es en espíritu? Si se fijan, es con E minúscula. Está hablando del carácter humano, ¿verdad? Adorarán con el carácter. Con el carácter. Dice, y en verdad. ¿Por qué en verdad? ¿Por qué en verdad? Porque habrá adoradores en mentira. ¿Sí? Va más allá. Yo así lo entendí por un tiempo, pero cuando empecé a meditar esta palabra, dice, y en verdad. Dice Jesús, está orando al Padre y le dice, está orando con los discípulos, ¿sí se acuerdan? Y les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Adoradores en espíritu, en carácter, en verdad, donde la palabra de Dios se hace vida, se manifiesta en nuestras vidas. Adoradores que viven la palabra, que se apasionan en la palabra, que están en la palabra. Porque dice la palabra, el que está en Cristo es nueva criatura es. El que está en Cristo, el que está en Cristo, ¿quién es? El verbo, la palabra, el que está en la palabra. Un adorador de palabra, que la palabra está impregnada en su vida, en su corazón, en su ser, que fluye la palabra de Dios en su vida, que habla y vive la palabra de Dios. Esto es esos adoradores que el Señor está buscando, que Dios está buscando que le adoren en espíritu, en carácter, que no se rinden, que no dan marcha atrás, que vienen problemas, que vienen broncas, pero están adorándole a Dios aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Eso es el carácter de los hijos de Dios, es el carácter reflejado de Cristo hacia nosotros. Jesucristo tuvo ese carácter en todo momento. Jesús
acosado, fue atacado, fue golpeado brutalmente, fue castigado, fue lacerado. Ese carácter donde Jesús no dio marcha atrás, ese carácter tiene que estar depositado en nosotros. Ese carácter en cada uno de nosotros. Por eso es en espíritu, en el carácter de Cristo en nosotros. Y en verdad, en su palabra en nosotros, su palabra hecha viva, su palabra hecha carne en nosotros. Eso es los verdaderos adoradores, hermano. Eso es de lo que te voy a hablar hoy en este día. Y qué increíble que esta mujer en su conversación se da cuenta que solamente en Jesús puede encontrar esa plenitud. Fíjate, Jesús le está revelando de los verdaderos adoradores, pero ella no conoce a quién va a adorar. Ya no tiene que ir a un lugar. Ya no va a tener que ir a un lugar, sino conocer a una persona. Y el conocer a una persona, ya no vas a ir a un lugar para adorarle, ya no vas a ir a hacer un ritual. Va a ser algo personal. Y acompáñame por favor a Hechos 17, 23, por favor. Hechos 17, 23. Aquí nos está hablando del contexto. Pablo llega a Atenas. Hechos 17, 23. Pablo llega a Atenas y se encuentra de que en Atenas es un lugar lleno de religiosidad, ¿verdad? Todos adoraban a dioses, había dioses para todo, para toda necesidad. ¿Les suena familiar? ¿Verdad? Para el Dios de la abundancia. Mira, ¿sabes qué? Ponte a orarle a este Dios y va a caer y vas a recibir lana, ¿verdad? Al Dios de esto, al Dios del otro, o sea, para todo había dioses. Llega al templo y se encuentra con dioses por todos lados, imágenes, estatuas, monumentos, lo que sea, pero estaban ahí repleto, ¿verdad? Y luego tiene un encuentro Pablo y les dice: hermanos atenienses, wow, ¿verdad? Les da su sombrerazo, les dice: wow, por lo que veo, ustedes son bien religiosos, ¿verdad? Aquí tienen de todo. Pero de repente vamos al 23, ¿verdad? Dice: porque pensando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Fíjate, adoraban a un Dios no conocido. O sea, ¿dónde les cabía esto, no? Dice: al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les voy a anunciar. A ese Dios, fíjate, eran bien religiosos. Iban y, ay, ahora vamos a orarle a ver qué tal, a lo mejor este es el bueno. Y estaban ahí. Y luego de repente llega Pablo y dice: wow, veo que aquí son bien, ¿verdad? Bien picudos. Dice: pero ¿saben qué? Aquí me llamó la atención algo, ¿verdad? Vi que dice una descripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle. O sea, hasta ilógico, ¿no? Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y les empieza a hablar de Jesús. Dios, ¿qué dijo Felipe? Muéstranos al Padre. ¿Qué les dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen: muéstrame al Padre. El Padre y yo uno somos. Jesús, Hijo de Dios, pero Jesús es Dios. Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Entonces, de ese Jesús, de ese Dios, les empezó a hablar Pablo. Pero qué ilógico
Y luego dice al terminar que solamente muy pocos creyeron. ¿Por qué? Porque ¿cómo me presentas a un Dios que dio su vida en un madero? ¿Por qué me hablas de un Dios cuando dice la Escritura que maldito es el que es colgado de un madero? ¿Cómo me hablas de un Dios así? Qué ilógico. ¿Por qué me hablas de un Dios que fue rechazado? ¿Por qué me hablas de un Dios que vivió en la pobreza? O sea, ¿por qué me hablas de esto? O sea, qué ilógico. ¿Por qué vienes y me presentas a un Dios así? Es ilógico, ¿no? Los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. ¿Esto es para sabios? El creer que un Dios va a dar su vida en una cruz no es lógico. Ellos cerraron su corazón, no entendieron el mensaje. Entonces estaban adorando a un Dios, pero cuando les presentan a este Dios, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con este Dios. Yo quiero mejor con un Dios de abundancia, con un Dios que me va a tener bien para siempre. Actualmente eso es lo que se predica, ¿verdad? Les voy a hablar unos puntos así nada más porque de lo que es el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad te lo dice bien claro. Te lo dice, Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirte de la pobreza económica. Claro que es una farsa total, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, no de la pobreza, ¿verdad? Esos son puntos de la doctrina de la prosperidad. Dios se hizo pobre para hacerte tú rico. Ese es el mensaje de la prosperidad. Eso es lo que los atenienses tenían de sus dioses. Entonces cuando alguien viene y les habla de un Jesús así, ¿sabes qué? Hay rechazo. ¿Sabes que yo no quiero nada con tu Dios? Bueno, pues a ese Dios es al que ustedes están adorando. Es a ese Dios al único que se debe de adorar. ¿Y qué dijeron ellos? Con tu Dios no queremos nada. Porque no conocían realmente a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ellos rechazaron a Dios. Entonces tú no puedes adorar a alguien que tú no conoces. Por eso las corrientes doctrinales están por todos lados. ¿Por qué? Porque realmente no hemos conocido a quien tenemos que adorar. Imagínate, vienen las broncas, vienen las pruebas, pues ¿cuáles verdaderos adoradores? Fuiste un verdadero adorador mientras hubo economía. Fuiste un verdadero adorador mientras te leían la palabra y te dicen, es que Dios te hizo próspero, es que tú eres un Jehová Junior. Entonces ¿qué va a decir Dios? Ah, sí, entonces hágase tu voluntad y no la mía. Haz como tú quieras. Ráscate como tú quieras, ¿verdad? Porque soy Jehová Junior. Aquí no hay Jehová Junior, ¿verdad? Aunque así lo presente, no es cierto. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios se habla de una forma diferente, totalmente diferente. Entonces ellos empezaron a conocer a un Dios verdadero y lo rechazaron. Yo no puedo adorar a un Dios así. O sea, ¿cómo voy a adorar a un Dios que fue pobre? Un Dios que no es atractivo esto. No es atractivo. Dice Jeremías, ¿verdad? Que no encontraron atractivo en él. Y no nomás fue en la cruz del Calvario, sino en su estilo de vida. No era atractivo vivir así en la pobreza. ¿A quién le gusta vivir en la pobreza? A nadie. No es atractivo. ¿A quién le gusta vivir en el sufrimiento? A nadie. No es atractivo. El estilo de vida de Jesús no era atractivo. Entonces ellos empezaron a adorar a un Jesús que no conocían. Y cuando Pablo les habla de este Jesús, viene el rechazo. Dice que muy pocos se convirtieron a Jesús, muy pocos creyeron en Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a lo que sigue. Les habla de la adoración. Y tenemos que entender esto
tenemos que entender que el primer lugar, y entender bien claro, que mi adoración es más, Dios escogió la adoración para manifestar su reino, su presencia, su verdad, para darme plenitud. La adoración no tiene sentido y la adoración no tiene peso a menos de que yo conozca a quien yo adoro. Porque adoración no puede estar dirigida hacia una cosa, hacia una persona. Incluso en el Éxodo nos narra, nos habla de cuando Moisés subió al monte, tardó en bajar. Y cuando bajó, ellos ya habían hecho un ídolo, un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ese era su Dios. Su Dios era el oro, era la lana. Entonces, ¿a quién estaban adorando? Al becerro. ¿Pero qué representaba el becerro? El oro, la prosperidad, las riquezas. Entonces ellos empezaron a adorar esto, ¿verdad? Porque era el único que conocían ellos. Ellos no conocían a ese Dios que Moisés les estaba presentando. Ellos no entendían los milagros que habían sucedido cuando fueron libertados. Ellos no entendían esto, no captaban todo esto. Su mente estaba tan cerrada, no había esa revelación de Dios para sus vidas, que solamente estaban enfocados en la lana, en la prosperidad. Entonces, porque la adoración puede estar dirigida a cualquier cosa, a cualquier persona. Ellos dirigieron su adoración hacia el oro, hacia el becerro que habían hecho ellos con el oro, con sus propias manos. Hicieron un ídolo. Tal vez tú puedes adorar a tu novio, a tu novia, a tu carro, a tu trabajo, pero lo que cambia la vida es cuando tú y yo adoramos a quien realmente conocemos. Porque podemos a veces levantar ídolos y podemos adorar esos ídolos. A veces podemos adorar a nuestros hijos, podemos adorar a nuestra esposa, a nuestro novio, a nuestra novia, y levantar y hacer de ellos unos dioses y rendirles adoración a ellos. Pero cuando tú y yo conocemos realmente a Dios, entendemos que solamente a Él se le va a rendir la adoración. Adoración no se trata, que es parte también, ¿verdad?, de la adoración, pero no se queda ahí siempre en la adoración, porque a veces entendemos más bien de que la adoración es por medio de cantos. Sí, es parte de, pero no es totalmente con música, donde levantamos las manos, donde abrimos nuestra boca, y eso es parte. Pero sin embargo, la adoración es un estilo de vida, y jamás podremos adorar si no le conocemos. Tú y yo tenemos que conocer y empezar a vivir en un estilo de vida de adoración. ¿Ok? Tenemos que adorar a Dios, pero si tú no le adoras, es porque realmente no lo conoces. Esta mujer no podía adorar, la mujer de nuestra historia no podía adorar a Dios porque no lo conocía. Ella tenía entendido que cuando viniera el Mesías, el Cristo, iba a poderle rendir esa adoración, pero ella no lo entendía. Entonces tú y yo lo entendemos, que nuestra adoración va más allá que cantos, va más allá que abrir nuestra boca, va más allá del ABC del cristianismo. Venimos a la iglesia, cerramos nuestros ojos, cantamos, danzamos, nos gozamos, sí, qué bueno, es parte de, pero lo que está hablando de los verdaderos adoradores es el estilo de vida, tu carácter, lo que refleja tu carácter, cómo es tu carácter, qué manifiestas en tu carácter. Esto es la verdadera adoración, por lo que estamos viviendo tú y yo, ¿verdad? Mira lo que dice Salmo 103:7.
Acompáñame, por favor. Salmo 103:7. Dice la palabra de Dios: sus caminos notificó a Moisés, y los hijos de Israel, ¿qué? Sus obras. En otras palabras, hay dos maneras de seguir a Dios. Tú tienes que entender esto, tú y yo tenemos que entender esto. Hay dos formas de seguir a Dios, en lo cual podemos rendirle nuestra adoración a Dios. Una de las formas es a través del caminar. Dice la Biblia que sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos, ¿qué es? El caminar, ¿verdad? Dice, notificó a Moisés. Pero el pueblo de Israel, sus obras. Dice, y a sus hijos sus obras. Una forma de seguir a Dios es caminar. Y caminar representa una cercanía. Caminar representa el seguir sus pasos. El caminar significa y representa ser un discípulo. El caminar representa y significa intimidad. ¿Ok? Hay dos formas de seguir a Dios. Una es sus caminos, sus pisadas, pero la otra son sus obras. En otras palabras puede decir, wow, Dios sanó a mi abuelita. Mi abuelita estaba muy enferma y Dios la sanó. Las obras. Y podemos decir, wow, ¿verdad? Iba a entrar a la escuela, se me cerraron las puertas, ya no pude. Buscamos por todos los medios y ya no pudimos. Pero de repente, wow, Dios abrió una puerta y pude entrar a la escuela. Sus obras. Podemos decir, mi matrimonio estaba a punto del divorcio, de la separación, y podemos decir, wow, Dios obró en mi matrimonio, Dios obró con mi esposa, Dios obró con mis hijos, hubo reconciliación y hubo una restauración, y podemos decir, wow, las obras. Podemos caminar en las obras de Dios. Pero cuando no hay obras, ¿por qué? Porque de repente Dios guarda silencio. De repente Dios nos mete. ¿A dónde llevó Moisés? Al desierto. De repente pasamos por un desierto en nuestras vidas y no hay obras en nuestra vida. ¿Y qué pasa en nuestra vida? Son dos formas de caminar. La forma original. ¿Cuál fue la forma original que le mostró a Moisés? Por mis caminos, por mis pisadas, por mi andar, por mi relación, por mis caminos. La forma original. La forma, digamos, tepiteña, la forma pirata, la forma chava, la forma que creemos que es lo original, pero no es realmente lo original. Por eso muchos andan buscando señales, andan buscando lugares y ¿sabes qué? Aquí ya no siento nada, me voy a otro lado. ¿Sabes qué? Aquí no pasa nada, me voy a otro lado. ¿Sabes qué? Aquí ya tengo tantos años congregándome, sigo igual de erizo. ¿Sabes qué? Yo me voy a otro lugar. Aquí Dios no me ha bendecido. Llevo 10 años congregándome en esta iglesia y yo sigo igual de amolado. Y yo conozco a otras personas que se están congregando en otro lado y ya tienen carro, ya tienen esto, ya tienen lo otro, ya son prósperos. ¿Sabes qué? Yo me voy para el otro lado. Y no es así. Esa es la forma chafa. La forma donde nos movemos por sus obras. Donde nos movemos nada más. Si Dios nos da, me muevo. Si Dios me da, ahí estoy. Pero cuando Dios no me da, viene la bronca. Esos no son verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores es de que si Dios me da, gloria a Dios. Si Dios no me da, gloria a Dios. Si viene enfermedad a mi vida, gloria a Dios. Si vienen situaciones a mi vida, gloria a Dios. Es porque Dios está manifestando de una forma real, de una forma viva a mi vida. Porque de esa forma es la forma donde yo puedo doblar mi rodilla y puedo clamar a Dios y puedo decirle, Señor, ayúdame, ya no puedo más. Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Ha venido la bronca a mi vida, el agua me ha negado hasta el cuello, ya no puedo más, te necesito.
Y Dios ve a esos verdaderos adoradores que lo están adorando en espíritu y en verdad, donde su palabra se ha hecho viva, se ha hecho carne, donde vienen las broncas, vienen las circunstancias y no pasa nada en su vida. ¿Por qué? Porque ellos están parados en la peña que es Cristo Jesús, que es su palabra, que se está haciendo viva, que se está haciendo manifiesta en su vida. Esos son los verdaderos adoradores. No por las obras, no por lo que pasa, por lo que sucede, sino en sus caminos, en los caminos de Dios. Dice que Dios le mostró a Moisés sus caminos y al pueblo sus obras, ¿verdad? Porque ellos se movían por lo que veían. ¿Cuál era la oración de Moisés y cuál era la oración del pueblo? Las obras. Cuando tú vives por obras, pasa lo que el pueblo pasaba, su oración, su clamor, su queja. Moisés, mejor nos hubieras dejado allá, porque allá teníamos todo, allá teníamos abundancia, allá tenemos las cazuelas de comida y aquí no tenemos nada. Aquí nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de sed. Nos hubieras dejado en Egipto. Más vale esclavos, pero bien llenitos. Nos hubieras dejado allá. Aquí no tenemos ni dónde nos vamos a morir, ni dónde nos van a enterrar. ¿Cómo era la oración de ellos? ¿Y cómo era la oración de Moisés? La oración de Moisés era intercesión, era adoración, era entrega. Venían broncas, venían situaciones a su vida y él confiaba simplemente en Dios. Su oración estaba en él. La queja del pueblo era porque vivían por las obras. Juan 6:26 dice, si quieren no vayan, se los voy a parafrasear así nada más porque ya está el tiempo y está haciendo el calorcito bien sabroso, entonces vamos rápido. Juan 6:26 se los voy a parafrasear así. Llega un momento donde las multitudes están siguiendo a Jesús y de repente Jesús hace un alto y voltea y ve a las multitudes y Jesús los reprende. Jesús les dice, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les conviene. Ustedes me siguen porque les conviene. Ustedes me están siguiendo porque quieren ser saciados momentáneamente. Ustedes me siguen porque les doy alimento, porque les doy comida. Tal vez ustedes me siguen porque les doy una despensita y vienen. Ustedes me siguen por eso, porque les conviene. Ustedes me siguen porque están acostumbrados a vivir por las obras. Pero ¿saben qué? Yo tengo mucho más que darles. Más que el alimento, más que las bendiciones momentáneas. Porque ustedes vienen y se quedan, yo les doy la bendición, ustedes se quedan con la bendición. Ustedes siguen siendo parte de la multitud. Ustedes no me siguen por quien yo soy, ustedes me siguen por lo que les doy. Yo me acuerdo hace muchos años, yo les decía, llegaban mis sobrinillas y siempre me decían, tío, ¿me da para gastar? Tío, ¿me da para gastar? No, ya están grandes ellas, ¿verdad? Y yo siempre les decía, sí, mija, y luego les decía, ¿tú me quieres por lo que soy? ¿O me quieres porque te doy para gastar? Y dicen, pues porque me das para gastar. Y así uno así reacciona. Entonces, así estaban las multitudes con Jesús. Buscaban a Jesús, ¿por qué? Porque sabían que Jesús podían encontrar algo, que Jesús les podía dar algo, pero recibían y se alejaban momentáneamente. Estaban por las obras. Cuando tú y yo vivimos así, a veces llegamos, somos saciados y nos vamos. Necesitamos de otra dosis nuevamente, otra dosis de obras, ¿verdad? Como el adicto llega y se le pasa el efecto y necesita más dosis. Entonces así somos nosotros los que vivimos, los que estamos por las obras. Venimos porque Dios me va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero que ese no sea tu enfoque para venir. Dios te va a bendecir. De hecho, Dios siempre te bendice todos los días. Cuando abres los ojos, Dios ya te bendice. Que tú vengas aquí por la adoración, ¿verdad?
Ese debe de ser nuestra motivacional, número uno en nuestra vida. Yo vengo, ¿por qué? Porque yo conozco a Dios. Yo conozco a mi Señor y le voy a dar la adoración. Yo no vengo si me da o no me da, yo vengo para adorarle, yo vengo para alabarle, yo vengo para escuchar su palabra, para exaltarle, para glorificarle. Que esta sea nuestro enfoque en nuestra vida. Si Él te da, qué bueno; si no te da, qué bueno; si te sana, qué bueno; si no te sana, qué bueno. Él es Dios. Nosotros estamos de paso. Tenemos, no tenemos. Tenemos vida, al rato no, al rato vamos a estar en su presencia. Gloria a Dios. Tenemos esa seguridad y esa garantía. Entonces tenemos que adorarle a nuestro Señor, tenemos que adorarle en todo momento. Fíjate, algo que a mí me impacta en mi vida es la historia de Job. Todos la sabemos, ¿verdad? Todos la conocemos. Job 1, 20 al 21. Sabemos que Job perdió todo, ¿verdad? Si quieren no vayan, nada más apúntenlo y repásenlo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tenemos ya encima. Job 1, 20, 21. Y sabemos lo que le sucedió a Job. Sabemos qué le pasó a Job, ¿verdad? Sabemos la historia. ¿Qué le pasó a Job? Job perdió todo. Todo. Perdió a sus hijos. Perdió sus riquezas, sus bienes, sus propiedades. Él perdió todo. De repente ya no tenía nada. Quedó en la miseria total. Él no tenía nada. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido pérdidas en nuestra vida. Hemos perdido algo o alguien. Y eso nos duele en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos duele. Pero fíjate la actitud de este adorador de Job. Dice Job: Dios dio, dice Jehová, dio. Jehová, ¿qué más? Quitó. ¿Y qué dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué exaltó el nombre de Jehová? Porque lo conocía. ¿Por qué exaltó el nombre de Jehová? Porque él sabía quién era Jehová. Y si estudias qué quiere decir Jehová, Jehová significa el que fue, el que es y el que será. El autoexistente. Él conocía a ese Dios. Conocía el que fue, conocía el que es, conocía ¿a quién? Al que será. Al autoexistente. ¿Okay? El que siempre ha existido y el que siempre va a existir por los siglos de los siglos. Él conocía a ese Dios. De ese nivel era su adoración. Que si Dios quitó, que si Dios dio y Dios quitó, alababa a Dios en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la angustia, en el momento de la pérdida. Porque él no vivía conforme a las obras. Él vivía porque él conocía a Dios. Y él podía rendir ese nivel de adoración a quien se lo merecía. Él conocía al Dios vehemente. ¿Qué quiere decir vehemente? Fíjate, vehemente significa el que se manifiesta con fuerza, con viveza y con pasión. Él conocía a ese Dios que se manifestaba de este nivel. Y por eso era su nivel de adoración, que pasaba lo que pasaba, él conocía a Dios. Y de ese nivel era su adoración. No era una adoración de, ay Diosito, tú quitaste, tú diste, tú quitaste, Diosito. No, él dice Jehová, el todopoderoso, el más vehemente, el que se manifiesta con viveza, con poder, con pasión. De este nivel era su adoración de Job. ¿De qué nivel es tu adoración, hermano? Cuando estás en un momento de angustia, en un momento de sufrimiento, ¿de reclamo o de alabanza, de adoración? De este nivel fue el nivel de adoración. De este nivel es
la adoración que Dios busca. Y por eso dice que Dios busca a esos verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu, carácter y en verdad, en la palabra hecha carne en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser. Porque si no tenemos la palabra, no podemos vivir de este nivel. Si no conocemos la palabra, no tenemos la palabra, es porque no conocemos a Dios. Si tú tienes la palabra y conoces la palabra de Dios, es porque lo conoces, así como Job. Pero fíjate qué importante es esta historia de Job. Aquí no quedó. Más adelante podemos ver de que llega la esposa. Llega la esposa y ¿qué le dice? Si Job, si te queda algo de integridad, ¿qué dice? Maldice a tu Dios y muérete. Job estaba pasando por una situación de pérdida. Job estaba pasando por una situación de enfermedad. Job estaba pasando por una situación bien difícil. Y luego llega la mujer y le dice esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué podemos descubrir en este pasaje, hermano? De que tristemente a veces podemos estar aquí en la iglesia, podemos estar en nuestra cama, podemos estar en nuestra mesa, y a veces tristemente, hermano, a veces no se conoce a Dios por igual. Job conocía a Dios y su esposa no conocía a Dios. Job era un verdadero adorador y la mujer no conocía a Dios, por lo cual no era una adoradora. Por eso le recrimina y le reprocha esto, porque ella no conocía a Dios, no entendía a Dios. Su mujer vivía por las obras, mas no vivía por sus caminos, por la fe, por el conocer, por la intimidad, por la relación. Y Job sí, y la mujer no. La mujer estaba ahí, pero no conocía a Dios. La mujer estaba con su marido, pero no conocía a Dios. Podemos estar aquí en la iglesia, unos pueden levantar sus manos, pueden cantarle, pero sin conocer a Dios. Podemos estar en la misma cama, pero a veces o yo o mi esposa no tenemos ese conocimiento realmente de Dios. Podemos estar en la mesa como familia, pero a veces mi familia realmente no conoce a Dios, o yo no conozco realmente a Dios. Y vienen las broncas y vienen las quejas, porque no conocemos a Dios. Qué importante es esta historia de Job. La mujer no sabía qué onda con Dios, Job sí. Y qué bronca es eso. Por eso dice Pablo, no se unan con yugo desigual, porque no saben la bronca en la cual se van a meter. Ahorita como quieran, pero al rato vienen los hijos, viene la familia, tú por tu lado, yo por mi lado, tu religión, yo mi religión, yo respeto, tú respeta, y viene la bronca y sabes que no te va a llevar en ningún lado. Pregúntale a Job. Cuando mueras allá, pregúntale, oye Job, ¿qué onda, no? Oye, pues hubiera dicho Job, yo creo que Job nos va a decir, ¿verdad? Es que si yo hubiera conocido al apóstol Pablo, pues otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Y sí es así, de veras, tristemente, pero es la verdad. Y así es. Pero es tan triste la situación que se vive en la iglesia, hermano, que a veces lo vemos de una relación bien light, porque nos movemos por las obras. Y se predica cada cosa en cada iglesia, hermano. Se predica cada cosa en cada iglesia. Por obras, por manifestaciones, por cosas bien light. Imagínate, yo llego a Corea del Norte, donde los cristianos, donde si tú confiesas que eres cristiano, vas a la cárcel o a la muerte. No hay de otra. Imagínate, yo llego con un evangelio bien light, bien cómodo, y no, es que Jesús murió por ti para hacerte próspero. No, imagínate. ¿Qué onda? Ellos están viviendo un cristianismo bien intenso, bien real, bien fuerte, donde si tú declaras y confiesas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, vas a morir. Imagínate, yo llego con un evangelio bien diluido, bien superficial, y no pasa nada. ¿Dónde están esos verdaderos adoradores? Esos verdaderos adoradores los encuentras por aquel lado también, en Irán, en Corea del Norte. Hace algunos años vino
un misionero, y estuvimos conviviendo con él y nos platicaba sus vivencias, sus historias. Él estuvo encarcelado en Vietnam por predicar de Cristo. Hubo hermanos, pastores, misioneros que simplemente los desaparecieron. La verdadera adoración, mis hermanos. No podemos llegar a un lugar así y mostrarnos live. La adoración no es crear una atmósfera bonita donde si llegamos y sentamos bonito, lucecitas, la media luz, el humito y la alabanza acá bien prendida y nosotros danzando y corriendo y bañados en sudor y gritando como locos. No, la adoración se vive en el carácter, en tu vida, en el día a día se vive la adoración. La adoración la puedes manifestar honrando a tus padres. Tu adoración a Dios la puedes manifestar honrando a tus padres, obedeciendo a tus padres. ¿Sabes qué es honor? Honrar, ¿sabes qué es honrar? Honrar es ponerlo en el lugar más alto a tus padres. En el ejército, cuando les dan una medalla de honor, ¿cómo se dice? Los condecoran, los ponen en un lugar alto, en un lugar privilegiado, en un lugar de honor. Así podemos adorar a nuestro Dios, poniendo en un alto nivel a nuestros padres de obediencia, de adoración. Podemos adorar a Dios respetando a tu novia, honrando a tu novia, respetándola, guardarte hasta llegar al matrimonio. Esa es una forma de adorar a Dios. Es con la vida, mis hermanos. En tu trabajo, ser diligente, ser esforzado, ser el mejor en tu trabajo, el primero que llega y el último en irse. Esa es una forma de adorar a Dios. No, hermano, es que, ¿qué estás haciendo? Estoy adorando a Dios. Póngase a trabajar, ¿verdad? Esa es la forma de adorar a Dios. Que la gente te vea, que ese carácter de Cristo. Jesucristo desde chico trabajaba, iba a ayudarle a su papá, ya estaba trabajando, echándole ahí en la carpintería. Era una forma de honrar al Padre, pero de adoración a su Padre Celestial. Esas son formas de adorar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Juan el Bautista llega a un momento donde tiene ese encuentro con Jesús. Llega Jesús y le dice, él dice que él no es digno de ¿qué más dice? Desatar la correa de su calzado. Después, ¿qué dice? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Podemos ver después, él lo declara, lo confiesa. Él ve cuando el cielo se abrió, cuando él escuchó la voz del Padre, cuando dijo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él escuchó la voz del Padre, él vio a Jesús. Todo es tan bonito. Podemos venir los domingos, mis hermanos, cada domingo venir domingo tras domingo y decir, Señor, tú eres el que me perdonas, tú eres el Cordero de Dios que quitó mi pecado, gracias. Y podemos decir así cada 8 días y cada semana y venir a darle nuestra adoración. Pero cuando vienen las broncas, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Lo metieron a la cárcel, fue encarcelado. ¿Y qué vino? La duda. Y no declaró, tú eres el Cordero de Dios. ¿Y que escuchó la voz del Padre? Pero luego vino la duda, vienen las pruebas. Es donde se manifiesta realmente nuestro carácter, si estamos o no estamos, si somos o no somos verdaderos adoradores. Porque viene la bronca, viene la prueba, vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, viene el dolor, el sufrimiento, el llanto, las lágrimas a nuestra vida. Y lo primero que hacemos, si existirá Dios. Así le dijo Juan el Bautista. Mandó a sus discípulos y le dijo, vayan y pregúntenle si Él es. Y Jesús les dice, ¿ya vieron? Sus ojos vieron. Los ojos son ciegos. Los ciegos ven. ¿Qué más? Los cojos andan. Los sordos oyen. Los leprosos son limpiados. Vayan y díganle, yo soy. Él quiere obras, muéstrenle las obras. Porque él no ha entendido algo. Las obras. Él no ha entendido
el camino. Díganle que yo soy el camino en el cual Él tiene que andar, en el cual hay plenitud. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no está. Vayan y díganse. ¿De cuáles adoradores somos? Dios está todavía buscando esos verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, en el carácter, porque el carácter que tú tienes tiene que ser reflejado el carácter de Jesucristo, un carácter de amor, un carácter de perdón, un carácter de honra, un carácter como Jesús. Romanos, 1 Corintios 13. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es el amor? Es el carácter de Jesús. El carácter. En palabra y en verdad. En palabra. La palabra de Cristo. La palabra de Dios. En el cual podemos conocer a Dios para poderle dar adoración. Pásale, hermano, para que nos despidas.